Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al canal Conciencia Galáctica. Como siempre, muchas gracias por estar ahí un capítulo más con nosotros. Bien, afrontamos una nueva semana de información sobre la impugnación del recuento electoral, como no, de las elecciones de Estados Unidos, con cada vez más datos interrelacionados sobre la mesa, ¿no? Todos los días están saliendo más o menos datos nuevos. Siempre son muchas las personas. Quería comentar también al principio de este capítulo que todos los días me preguntan en los comentarios sobre dónde está India Eco, que cuándo vuelve India Eco con Lima Delta, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y por parte de nuestros insiders casi siempre suelo recibir las mismas respuestas. Cada vez que se hace un programa o una entrevista con ellos, la cantidad de información que nos filtran, obviamente para un ojo bien entrenado, suele dar como mínimo para un mes de decodificación. ¿Eh? O lo que es lo mismo, o dicho en sentido contrario, nos suelen adelantar información con un mes vista, es decir, a un mes vista, y que luego podemos ir correlacionando con las noticias que se van desenmascarando en las siguientes semanas. Lo que pasa, obviamente, señores, lo que hay que hacer es tomar nota de lo que se nos dice de una manera velada o en entre líneas, o no tanto, e irlo aplicando a las noticias que se van destapando. Bueno, y algunos dirán, bueno, ¿y a qué te refieres, Emilio, cuando nos hablas de todo esto? Bueno, pues me refiero a que todo lo que se está destapando y que concuerda con los principios de la operación Boomerang, si ustedes se acuerdan que esto fue descrito por India Eco en la última intervención, decía que los principios, que concuerda con los principios de la operación Boomerang que nos describieron y tiene relación directa con la liberación del Kraken, que es lo que está ahora sobre la mesa, ¿no? Esta expresión que ha promulgado la abogada del general Flynn, la señorita Sidney Powell, a referirse a la bomba que está a punto de estallar sobre numerosas informaciones que están ya listas en el horno para salir y para servir, ¿no? Y en principio esto sería a partir de inicios de esta semana. Bien, en este sentido, tanto el oficial citado el general Flynn, como Donald Trump han comentado ya desde la semana pasada que a partir de este lunes y tras una intensa semana de trabajo, es decir, de recopilación de datos, de testimonios, de declaraciones juradas, de testigos en las elecciones, etc., estarían en condiciones de sorprender al país y lógicamente al mundo entero por extensión sobre el alcance de los tentáculos, de estos tentáculos que estamos hablando del Kraken, de toda la corrupción de Estados Unidos, empezando por las elecciones, que es lo urgente, pero también con lazos y connotaciones a nivel mundial. Y todo esto lo iremos desmenuzando a lo largo del capítulo de este programa de hoy. Bien, y por tanto, como digo, hablando de tentáculos de la mafia pantanosa, empecemos entonces, señores, por ahí, por los tentáculos. Como dije antes, han sorprendido bastante las declaraciones de la abogada Sidney Powell, que ha comentado públicamente que están listos para soltar al Kraken. Curiosa esta expresión, ¿no? Que vendría a significar algo parecido así como a soltar los perros de presa detrás de las víctimas correspondientes. Obviamente lo que quiere decir es que con esta frase se abre la veda para esta semana en la que estamos, haciendo alusión a que obran en su poder, en el poder de esta abogada de Sidney, pues toda una serie de datos aplastantes sobre la manipulación de las elecciones y que demostrarían fehacientemente quién está detrás de todo esto. Y todo ello evidentemente con nombres y apellidos. Bien, el símil sobre el Kraken tiene mucho sentido porque, para los que no lo conozcan, el Kraken es una figura de la mitología nórdica que hace alusión a un monstruo marino con forma de pulpo o de calamar gigante, como pueden ver aquí detrás en el dibujo que me he puesto aquí detrás. Decía que tiene forma de pulpo o calamar gigante y que tenía atemorizadas a las tripulaciones de los barcos allá por los años 1700, ¿no? Es una fabulación, una fábula, un mito sobre los años 1700, perdón, de los marineros. Se decía que este animal, que es aterrador, con un tamaño gigantesco, era capaz de engullir o de hundir barcos enteros y de llevarse a estas naves a las profundidades y a sus marineros también a las profundidades del mar para siempre. Pero bueno, siguiendo con lo nuestro y dejando la mitología a un lado, en el ejemplo que esta vez nos concierne, lo que quiere decir la jurista aludida es que tiene suficiente material probatorio y concreto como para empapelar básicamente a todo el Partido Demócrata y de regalo a otro centenar de personajes de mayor o menor calado, entre los que podrían encontrarse todo tipo de altos políticos, funcionarios de los distintos servicios secretos, y todo esto se está descubriendo prácticamente día a día, senadores, empresarios e incluso el propio Jorgito, ¿no? Ese Jorgito que todos sabemos quién es, Jorgito Soros, entre otros muchos, ¿no?
Tal es el alcance de los tentáculos aludidos y de los datos que obran en poder de esta señorita y de la plataforma jurídica que está defendiendo a Trump o a las elecciones de Trump como candidato. Bien, por poner datos concretos sobre la mesa, la señorita Powell está pletórica, pues tiene en sus manos elementos de pruebas sobrados como para demostrar que los sistemas informáticos que fueron utilizados para el recuento de los votos de todo el país fueron manipulados de forma remota. Y ella afirma tener el algoritmo matemático concreto que fue utilizado para este menester. Tiene el algoritmo concreto que fue utilizado, ojo al parche. Y en palabras literales de la abogada, dice: hemos identificado matemáticamente el algoritmo exacto que ellos han estado usando, y por medio del cual habrían volcado toda una serie de votos de Donald Trump a Biden. Y los indicios de haber tenido este plan desde el principio. Y que también es muy importante no solo tener las pruebas, sino tener los indicios de que esto ha sido evidentemente construido con premeditación. Y no sé si alevosía, no sé si cabe en este tipo de delitos, pero que ha sido todo construido con premeditación y tiene las pruebas, ¿no? Lo cual es más grave. Bien, es interesante saber que la propia Powell comenta que jamás sería capaz de salir a los medios de comunicación con este nivel de información y de acusación si no tuviera la absoluta certeza de lo que dice, y no obrarán en su poder las pruebas contundentes sobre millones, ojo al parche, dice millones de votos cambiados de bando a través de dicho software. La palabra millones es grave. Bien, y cuando decimos que el animal escogido para el titular de esta señorita, este famoso Kraken del que estamos hablando, ha sido elegido con milimétrica precisión, es porque el animalito se presta obviamente a numerosas interpretaciones que yo les voy a comentar, y todas ellas bastante jugosas. Más allá de que sea un animal mitológico, peligroso y muy agresivo, y obviamente digno de ser soltado contra un enemigo y despedazarlo, partirlo en pedazos, tenemos también la simbología de este animal con respecto a sus tentáculos, sobre la cual hablaremos más tarde, pero es que además se rumorea que este nombre, el nombre de Kraken, guarda otro secreto más en su propia denominación o nomenclatura. ¿Qué quieres decir, Emilio? Bueno, pues lo que quiero decir es que parece ser que en los pasillos de la información alternativa se rumorea que el nombre de Kraken también hace alusión a un software que los militares patriotas habrían infiltrado en la programación de las máquinas de conteo y en el famoso programa de control electoral de Dominion. Y todo ello para registrar el logueo. ¿Qué quiere decir logueo? Es decir, quién entra y quién sale de cada máquina, a nivel cibernético, digital, evidentemente, ¿no? Quién entra y quién sale de cada máquina y qué hacen en cada intervención. Cada vez que entran, registran todo lo que hacen y luego registran la hora de salida. Por lo tanto, los militares, se supone que los militares de la plataforma patriota, tendrían en su poder las IPs de cada una de las transacciones realizadas en cada máquina. Es decir, la IP es la identificación del terminal que entra y que sale del sistema, así como su localización geográfica, el dueño, sea una empresa o sea un particular, etcétera, etcétera. De este modo, lo que nos está exponiendo Powell es que tendrían una lista exacta del origen de cada uno de los movimientos en la noche electoral, así como las acciones que se realizó en cada uno de esos movimientos. Es decir, si hubieran habido movimientos de votos de un candidato a otro, o el borrado digital de votos para algunos de los candidatos, etcétera, etcétera, que parece ser casi siempre ocurrían en contra de Donald Trump en este caso, ¿no? Sería la víctima afectada. Y también cualquier otro tipo de manipulación de datos digitales con respecto a los programas, parches y cualquier otra cosa que se hubiera utilizado a nivel cibernético, ¿no? Bien, y es aquí, o a partir de aquí, en donde entra en valor el siguiente nivel también de interpretación del terrorífico bicho, de este Kraken del que llevamos hablando un rato, y sus largos y poderosos tentáculos. Señores, a partir de la identificación de las conexiones que entran y salen a modificar los resultados de las bases de datos, de las máquinas del conteo y del sistema Dominion, por lo tanto, como he dicho, pueden detectar quiénes están detrás de la manipulación del sistema, y por lo tanto, quién o quiénes han estado dando este golpe de mano a la democracia de los Estados Unidos y pasándose su constitución por el forro de la entrepierna. Literalmente. Y así, los datos que han salido de esta investigación apuntan a que servidores en diversos países extranjeros como Canadá, Alemania o España
España, han sido los receptáculos del conteo de votos de las elecciones. Dato que ha dejado a media Norteamérica boquiabierta y preguntándose, obviamente con un soberano cabreo, si los Estados Unidos no tienen la suficiente capacidad, la tecnología y la independencia como para organizar su propia infraestructura electoral, lógicamente, y no tener que estar dependiendo de empresas de terceros países que les comuniquen desde esos terceros países cuáles son los resultados de sus propias elecciones. Esto es muy ridículo. Y si ya lo pensamos en términos de inteligencia y de contrainteligencia de un país normal, esto sería absolutamente inaceptable. O sea, ningún servicio de inteligencia o contrainteligencia dejaría que terceros países estuvieran, digamos, diciendo quién es el que ha ganado las elecciones de su país. Es decir, que el resultado de los votos de tu futuro gobierno estuviera repartido por diversos servidores de países extranjeros. Esto es, en teoría, es impensable. Bien, pero es que aquí precisamente es aquí cuando se pone esto verdaderamente interesante, señores. Precisamente cuando hablamos de inteligencia, de los servicios de inteligencia. Y es que para rizar el rizo del alcance de los tentáculos de este kraken, que está descubriendo esta señorita, resulta que los propios servicios de inteligencia norteamericanos podrían estar involucrados en todo el ejercicio de manipulación. Y podría haber diversos indicios que apuntaran a ello. Obviamente estaríamos hablando de aquella plataforma de los servicios de inteligencia o aquella parte de los servicios de inteligencia que pertenece a la maquinaria de manipulación de los orcos del pantano. Es decir, aquella parte de los servicios de inteligencia que estarían de parte del lado oscuro. Aquellas partes de las agencias de 3 letras que trabajan para el establishment, los corruptos, y que hacen el trabajo sucio en la manipulación de los sufragios en muchos sitios como en países latinoamericanos o en cualquier parte del planeta a través de estos mismos sistemas digitales. Hacen lo mismo en otros sitios, llevan muchos años haciéndolo, ¿no? Por eso la inteligencia de la facción patriota, como ha relatado India Echo, por haber formado parte de este sistema corrupto, está al tanto, lo que son los patriotas, es decir, la alianza está al tanto con precisión milimétrica de las artimañas que se utilizan para conducir este tipo de operaciones. Y saben de sobra dónde tienen que poner los cebos, porque ellos como profesionales han estado haciéndolo durante mucho tiempo, pero en este caso trabajando para la parte del gobierno corrupto de Estados Unidos, ¿no? Bien, y entonces, señores, en esto consiste la citada operación Boomerang, en dejar que sigan obrando como lo han hecho hasta ahora para que queden retratados, lo que podríamos decir, con el culo al aire, y poder enjuiciarlos a todos. Y cuando comentábamos hace un momento que había diversas pruebas sobre los servicios de inteligencia traidores a la patria, es porque aún hay más datos sobre los servidores alojados en el extranjero. Todo esto no termina aquí, es un carrusel infinito. Parece ser que los servidores que han sido detectados en Alemania se corresponden con servidores que pertenecen a las plataformas de inteligencia norteamericana, sí, esa que ustedes conocen y que empieza por la C, pero también a la otra, que es la NSA también. Aquí participan todos. Pero lo peor de todo es que estos servidores, según fuentes alternativas de información, como por ejemplo la página beforeitsnews.com, estarían ubicados en niveles ultra secretos de la mayor embajada del planeta. Ni siquiera estamos hablando, qué sé yo, de grupos insurgentes o de rusos o de chinos, que también lo hablamos. Pero lo peor de todo es que todo esto está gestado desde dentro, ¿vale? Y estos servidores estarían en niveles ultra secretos de la mayor embajada del planeta, que adivinen dónde está y cuál es. Pues, señores, está ubicada nada más y nada menos que en Frankfurt, en Alemania, y cuyos miembros pertenecientes a un comando especial llamado Centro para la Ciberinteligencia Europea trabajarían con pasaporte diplomático para que puedan entrar y salir del país, en este caso de Alemania, sin ser preguntados. Y desde luego, entre sus premisas tienen la de mantener un absoluto silencio al respecto de sus profesiones. Es decir, pues teóricamente nadie sabe en teoría que en Frankfurt está el mayor. Y cuando digo el mayor es porque es grande. El mayor centro de operaciones de hackeo informático de los Estados Unidos, obviamente fuera de su país. Fuera del propio país de Estados Unidos. O sea, ahí es nada. Según las informaciones extraoficiales, sigo con la información porque hay muchísima y es muy interesante esta semana.
Según las informaciones extraoficiales, desde aquí, desde este centro en Frankfurt, con sus granjas de servidores, se han cometido grandes operaciones de ataques informáticos a China, a Oriente Medio y lo que es peor, también a los propios aliados en la Unión Europea. Y cuando decimos a los propios aliados en la Unión Europea, estamos hablando es porque se comenta que hay casos concretos, como por ejemplo el famoso escándalo sobre las sospechas de que la NSA habría pinchado el dispositivo celular de la propia canciller o presidenta de ese país, del país del que estamos hablando, ¿verdad? Y que el gobierno alemán sospecha que fue dirigido desde estas instalaciones. Fíjense lo que estamos hablando, fíjense lo que digo. O sea, el propio celular de esta persona habría sido intervenido desde estas instalaciones, que son muy grandes y que están conectadas o están, digamos, montadas con la última tecnología sobre comunicaciones y temas digitales, ¿no? Bien, pero las acciones de este equipo de trabajo y su control de software no termina aquí. Este lugar se presupone como el centro neurálgico o de control desde el que se han manipulado elecciones de países por todo el planeta, a través del famoso software que ya hemos citado y de la manipulación de las máquinas de recuento, esas mismas que habrían sido manipuladas en los colegios electorales de este país, de Estados Unidos en este caso, ¿no? Por lo tanto, desde este centro neurálgico de operaciones, lo realizado en el país norteamericano no es algo nuevo. Es algo que ellos ya vienen usando, vienen haciendo y vienen acostumbrados a hacer desde ese centro de operaciones. Normalmente para casi todo el planeta, pero en este caso también para su propio país. Bien, para recuperar pruebas y detener todo este gran operativo, el que se estaba gestando desde Alemania, también con ramificaciones en España, como veremos ahora a continuación, se especula que en ambos sitios, tanto en Alemania como en la empresa española de software para la gestión electoral, que se llama Zytel, de la cual todos hemos visto un poco ahora en la prensa, sobre todo en medios alternativos, han habido por lo visto sendas redadas por parte del ejército norteamericano, han entrado a estas sedes oficiales y han tomado ambas sedes para recoger las pruebas de los delitos de manipulación informática. O sea, hasta este punto hemos llegado y hasta este punto de control tenemos. Bien, por otra parte, todo esto que estamos hablando, obviamente, de la parte traidora del ejército, de las compañías de 3 letras, de las plataformas de 3 letras de inteligencia, que pertenecen todas al entramado gubernamental de los Estados Unidos, pero en la parte chunga, decía que esta es la razón, o sea, por otra parte, esta es la razón por la cual ha habido una enorme limpieza y rodaron cabezas en diversas plataformas gubernamentales por parte del rubio presidente. Buena parte de las cúpulas de varias agencias de 3 letras han sido cambiadas recientemente y en estas últimas semanas, debido a su implicación culpable en todos estos asuntos y a su pertenencia a la infraestructura de estos grupos de trabajo del pantano. Y en especial esto incluye las últimas eliminaciones fulminantes de los máximos cargos, de los cargos más altos, señores, nada más y nada menos que del Pentágono, y las operaciones de limpieza que se están haciendo también alrededor de CISA, que es el cibercomando militar USA, lógicamente, obviamente. Sobre todo habida cuenta que las redadas en Alemania y en España fueron ejecutadas por equipos militares. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder coordinar esas operaciones militares, evidentemente tenían que quitar de en medio a todos los altos mandos que podrían entorpecer a través de contraórdenes o de contrainteligencia pues todas estas operaciones de, en este caso el raideo, como dicen en inglés, un anglicismo chungo, bueno, la entrada al registro de todas estas locales de operaciones, ¿no? Bien, pero no acaba aquí todo esto. Seguimos con más información. Por si todo esto fuera poco, en los próximos días y semanas se irá profundizando en los personajes y países involucrados en este golpe de estado. Y han empezado a salir nombres entre los manipuladores de elecciones, o más bien entre los propietarios de un gran número de acciones de casi todas estas empresas que ya hemos estado citando, ¿no? De Zytel, de Dominion y de algunas otras que acompañan a todo este tema, ¿no? Y así como no, además de diversos senadores o familiares del grupo demócrata, o sea, parte de los culpables o de los dueños o de los propietarios de estas empresas son diversos senadores o familiares o personas relacionadas con el grupo demócrata, se encuentra, como no, el omnipresente Jorgito. Como no, siempre está en todos los araos, ¿no?
Jorgito de apellido Soros, que como no siempre tiene invitación a todas las fiestas que tengan que ver con manipulación y maniobras de control relacionadas con la política o con la economía mundial. Y como no, a nivel de países, a nivel de países prevalecen como invitados estrellas aquellos de corte socialista. Pues según Sidney Powell, estados como Venezuela o China también estarían involucrados detrás de todo este sainete. Detrás de todo este despropósito. Bien, así que para finalizar esta crónica, haciendo toda una recomposición de la operación Boomerang, que ya habría sido descrita por nuestros insiders India Eco y Lima Delta en los capítulos del canal anteriores, tenemos que la operación de los malos pantanosos para recuperar el control de los Estados Unidos y por tanto del planeta ha sido supervisada en todo momento desde ámbitos patriotas militares, cuya misión era permitir que los corruptos utilizaran todo su potencial, es decir, todos sus tentáculos, toda su infraestructura, y utilizar toda esta inercia en su contra a través de la recogida de pruebas fehacientes, depositando trampas en todos los niveles del procedimiento electoral por doquier. ¿Por qué? Pues evidentemente para retratarlos a todos los niveles, para que la gente cuando recoja las pruebas tenga la demostración flagrante de hasta qué nivel, cuáles plataformas gubernamentales de inteligencia, de correos, de política, del Congreso, del gobierno, de todos lados están implicados en toda esta trama de manipulación de los gobiernos, sobre todo para elegir el presidente que a ellos les da la gana y por lo tanto el partido que a ellos les da la gana para gobernar durante 4 años o durante los años que sean, ¿no? Bien, cuando todo esto está ahí a nivel público, con pruebas irrefutables, si es que al final lo hace, esto está por ver, estamos todavía en el inicio, se demostrará que no solo el gobierno de los Estados Unidos ha sido puesto a dedo, arrastrando el concepto de democracia en los Estados Unidos por el fango y por los corruptos de siempre, sino que la mayoría de los gobiernos y democracias del mundo han sido una farsa en todo el planeta durante decenios. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo porque gran parte de los comicios de las últimas décadas también han sido organizadas por estas empresas de gestión electoral. Y España seguramente será otro ejemplo flagrante de todo esto en las últimas elecciones y probablemente en otras anteriores, pero bueno, en estas parece que quizás sería más sangrante incluso. Y por lo tanto, todas estas elecciones, todas estas dirigir a dedo a quién ponemos y a quién no ponemos en todos estos gobiernos y en estos estados, habrían estado dirigidos todas estas operaciones en la cúpula y más arriba obviamente por Jorgito y por sus secuaces. Según palabras de India Eco, según palabras de India Eco, el descubrimiento por parte del público de toda esta mentira, que es lo que nos ha descrito India Eco en el último capítulo, digamos que el descubrimiento por parte del público de toda esta mentira y su revelación contra sus gobiernos y políticos estafadores sería lo que podría dar el pistoletazo de salida, ojo al parche, a un posible Nesara Gesara y la decapitación, por tanto, de la mayoría de los gobiernos impostores actuales. ¿Y todo ello para qué? Pues obviamente para instaurar modelos de gobierno mucho más acordes con los nuevos niveles de conciencia y al servicio verdadero de los ciudadanos. Esta sería la idea de demostrar todo lo que está pasando, de dejar que pase todo lo que está pasando y de poder demostrar fehacientemente qué es lo que ha pasado hasta ahora con los gobiernos, pero a todos los niveles, porque nos decía India Eco que esto iba a ser una gran hecatombe, no solo a nivel político, gubernamental, sino también médico, con lo que estamos sufriendo ahora el tema de la pandemia, pero bueno, a nivel de corrupción de todos los niveles, sanitario, médico, educacional, los medios de manipulación de masas, es decir, los medios de comunicación, que ya lo estamos viendo, cómo niegan y cómo hacen caso omiso, hacen una cobertura de humo sobre todo lo que está pasando a nivel de la obligación de recuento en muchos estados. Incluso algunos estados, si están siendo recuperados por Donald Trump, tampoco lo transmiten, etcétera, ¿no? Y bueno, decía que esto cambiaría con los temas de Nesara Gesara, o sea, esto implicaría la obligación de reestructurar los gobiernos que han sido puestos de manera artificial. Habría que escoger una manera de hacerlo, de manera, digamos, realmente democrática o meritocrática, o lo que los ciudadanos de cada país estiman conveniente, y de ubicar evidentemente nuevos miembros de gobierno que estuvieran preparados para liderar ya nuevos grupos de países
con otros niveles de conciencia y al servicio verdadero de los ciudadanos, ¿no? Bien, bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que la información les haya sido de su agrado, les haya gustado. Si es así, pues agradecería que le pusieras un like al vídeo y que además obviamente también compartas este contenido en tus redes sociales para que la información pueda llegar a más personas. Suscríbete si aún no lo has hecho al canal y recuerda activar la campanita, que ya sabes que YouTube la desmarca cada vez que le da la gana. Y bueno, como siempre les deseo que tengan un muy feliz día y una muy buena semana y les espero ya en el próximo capítulo del canal Conciencia Galáctica. Un saludo fuerte, chao y hasta la próxima.